Buenísimo. Preparándome para el fin de semana XXL. ¿Va a hacer algo? No, estoy acá, no. ¿No va a ser un asado para la gente de Villa Luzuriaga? Para la gente no hago nada, yo no me debo a la gente. Recién estaba hablando con mi mujer que le dije, podríamos hacer un asado con mis hijas, pero digo, porque es gratis, porque ya compré la carne el fin de semana pasado. Entonces, digo, ya la tengo, o sea, es como precios, tampoco es gratis, o sea, la pagué, pero... Bueno, pero la pagó cuando todavía estaba más barata, en este contexto de devaluación permanente. No hay devaluación, no sean maricones, no lean más los diarios, no hay devaluación, no hay nada. Bueno, inflación. ¿Le gusta más inflación? Sí, pero digo, yo le voy a explicar algo, Alexis. Yo tengo 64 años. Yo me acuerdo de la inflación del Alfonsín, me acuerdo de la inflación, digo, y era diferente, eran diferentes ese tipo de inflaciones. Yo me acuerdo 14-15% por mes. 84-85 eran 14-15% todos los meses. Entonces uno estaba... Ya tenés una piel para ese tipo de cuestiones. Obvio que yo prefiero que no haya inflación, ¿eh? No estoy diciendo que no la hay. Digo, igual me parece que hay un problema grave con respecto a las causas de la inflación. Era diferente la inflación en ese momento que la inflación actual. O sea, vos hoy podés afirmar convencido de que la inflación hoy tiene que ver con la puja distributiva. O sea, que no hay motivos objetivos en la emisión, todo ese tipo de cuestiones. O sea, hoy hay una concentración tan grande de los grupos económicos que manejan los alimentos y las cosas. O sea, hoy a vos 6, 7 grupos económicos nos manejan todos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Manejan internet, entonces digo, es muy duro porque los tipos te suben porque sí, no hay motivo, y además hay otro problema que a mí me parece que es muy importante, que no se veía hace 30, 40 años, que es que los tipos todos lo hacen para obtener ganancia y llevarse la plata afuera. Entonces, si vos tenés que llevarte la plata afuera, tenés que obviamente recargar los precios sobre determinado tipo de cosas a partir de la demanda de dólares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, nosotros tenemos una economía que para un sector de la economía está dolarizada y para otros no. O sea, cuando digo un sector de la economía, hay un sector de la economía que extrae dólares todos los meses, todos los días, a toda hora. Y estos dólares vos los tenés que sacar de algún lugar, porque no llueven dólares por lástima, ¿no? Entonces hay un problema, me parece, conceptual con respecto al tema de la inflación. Pero no importa, quiero hacerla corta, chiques. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que necesiten que yo los ayude? Porque no sí, profe, yo tengo una. Bueno. Con respecto a la de la guerra civil. ¿Qué? Con respecto a la de la guerra civil española, que es revolución y contrarrevolución. Sí. Que no sé muy bien cómo encarar la respuesta. Yo lo expliqué, hay un texto que se llama de Pierre Bourdieu, se llama Revolución y Contrarrevolución en España. Sí, búsquelo. Si no encuentra el libro, va a encontrar alguna síntesis de los troscos. Básicamente el PTS o alguno de esos grupos debe tener seguro síntesis. No hay muchos del PTS acá en este instituto. En el 82 había más, pero digo, ellos en general manejan bastante ese texto, porque es un texto bastante reconocido y en las redes hay bastante. En los ¿cómo se llama? Ellos tienen un instituto que se llama algo de pensamiento marxista, donde muy probablemente lo tengan ese libro, si quieren, se lo estoy diciendo. Pero eso además lo expliqué en clase de Leila. Se lo digo básicamente en el contexto, o sea, porque yo adhiero a esa hipótesis. O sea, yo creo que plantear el problema de la guerra civil como un problema, que el problema fue la guerra civil. Primero que no es una guerra civil, es un golpe de Estado, seguido por una guerra. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Si vos me preguntas a mí, ¿qué es lo que hubo? Un golpe de Estado. No es que hubo una guerra civil porque había dos bandos, no, un grupo que se levantó en armas, habiendo perdido las elecciones 3 meses antes. O sea, porque las elecciones fueron en febrero del 36 y en julio del 36 se levantan en armas. Que además actúan en armas apoyados por potencias como Alemania, Italia y cosas por el estilo, y protegidos por los ingleses fundamentalmente. Cuando digo fundamentalmente, los ingleses dicen, bueno,
vamos a ser neutrales, pero sí, pero loco, están dándole armas, o sea, Guernica, más allá del cuadro, que nosotros nos emociona el cuadro de Picasso y todo ese tipo de zaraza, el problema de Guernica es que hubo un grupo de una fuerza armada extranjera que bombardea un pueblo español. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿por qué yo asumo la postura de Pierre Bruet? Porque me parece que España es el último ejemplo del proceso de la Revolución Rusa, o sea, de la oleada de la Revolución Rusa. ¿En qué sentido lo digo? Que empieza por una revolución democrática en el 31, 32, que continúa con idas y vueltas, muy parecido a la Revolución Rusa, si vos lo seguís más largo el proceso, pues un periodo de 5 o 6 años, y que cuando vuelve por vía electoral, la diferencia sería esa. Igual yo creo que hay un problema de parte de las fuerzas de izquierda de no evaluar el determinado tipo de procesos en los cuales los triunfos electorales actúan de una manera mucho más importante que procesos armados, ¿no? Digo, por ejemplo, nadie evalúa Chile del 70, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? Y si vos lo pensás, las transformaciones que ejecuta Allende en el 70-73 son tanto más importantes que las que se produjeron en otros países donde en Nicaragua en el 79, por ejemplo, estoy hablando de algo que no me compete. ¿Pero se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, pero básicamente buscar el libro de Bruet y si no lo encontrás, buscar alguna síntesis que te, insisto, no me acuerdo cómo se llama el instituto del PTS, pero tiene un instituto que tiene un buen fondo bibliográfico. Ok, profe, gracias. Profe, con respecto a la pregunta de las causas y el conflicto árabe-israelí, lo que continúa la pregunta que por qué creemos que no tiene solución hasta el día de hoy, eso lo podemos formular un poco a criterio de lo que pensamos o nos tenemos que ajustar un poco más a la bibliografía. A mí me gustaría que lo hagan en función de lo que piensan, pero justificado, Valeria. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? No, que me digan, no, a mí me parece que el problema es un problema religioso. No, ¿viste? No me importa. Es que, a ver, justificalo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Porque cuando alguien dice eso, deberías poder explicar que hubo todo un periodo en el cual lo religioso no existía. Israel era un país bastante laico en los primeros 20 años de su existencia, con matices. Yo creo que siempre fue un Estado teocrático. Pero el pueblo palestino era un pueblo profundamente laico. Y ahí yo acabo de incorporar un tema. Yo hablo del conflicto árabe-israelí, y cuando digo el conflicto árabe-israelí, hay un conflicto y hay otro conflicto que es cuando se incluye a los palestinos, que son las verdaderas víctimas del conflicto y que no adquieren un rol protagónico hasta los 60-70. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Los palestinos no están en los primeros 30 años, no aparecen los palestinos en el tema de la negociación. Vos fijate que la guerra del 47, 48, que la guerra del 56, la del 67, los palestinos no aparecen después de la guerra del 66, del 67, que es la guerra de los 6 días. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero ni siquiera aparecen como protagonistas. En la primera guerra donde los palestinos actúan como fuerza beligerante es la guerra del 82, que es cuando Israel ataca al Líbano, que ahí están los palestinos porque estaban ahí como... Entonces digo, me parece que hay que pensar desde esos lugares. Pero bueno, enfocalo. Si vos querés poner tu opinión, ponela. Me parece válido, pero justificala. Nada más que eso. O sea, yo lo que no quiero es... a mí me parece que... Bueno, o sea, a vos te parece que, a mí me parece que... Es como cuando hablamos de fútbol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Bueno, eso. ¿Le puedo hacer una pregunta en esta línea? No. Usted... Bueno, perdón. Bueno, ahora sí. Bueno, usted había mencionado un libro, todo lo que hay que saber sobre el conflicto en Medio Oriente, una cosa por el estilo. Sí. Que es ilocalizable, digamos, por internet, porque lo estuve rastreando por todos los lugares que se me ocurrieron. ¿Cuál dije? Pará, ¿el de Brigger o el de...? No, tiene un apellido rarísimo el tipo. Me parece. Espere que lo busco.
Sí, este es. Kachik Dergougasian. Sí, se jugó, fantástico. Pero yo se los dije, es el que yo les ofrecí. Está en Mercado Libre, Ale. Hace 15 días, Por lo menos. hicieron los Dovolus. ¿Qué No, quiere? Yo se lo ofrecí. Le hago una consulta. ¿A usted le parece que habrá posibilidad de que me lo preste y yo trato de escanearlo? O por lo menos la parte donde Ningún podamos encontrar problema. la La respuesta? parte es todo. Sí. ¿Por dónde anda usted? Miguel Caney Tame, Semilla de Usuriaga. Ah, bueno. ¿A la mañana está con tiempo usted? Normalmente trabajo, el viernes no trabajaría, El viernes a la mañana. porque es feriado. Usted me dijo Miguel Cané. ¿Hay algún por acá más cerca, por por Arieta hay un bar? Mañana, creo que es al 400 de Arieta o al 450 o al 500. Entre el 400 y el 500 de Arieta hay un barcito, una panadería que tiene un bar con coso. Ujú. El viernes yo podría a las 10 de la mañana, póngale 10, entre las 9 y las 10 de la mañana yo puedo, no me molesta. Perfecto, cualquier cosa Sí. ajustamos Yo, ahí. me manda un mensaje y mándeme un mensaje y yo le confirmo el horario exacto. ¿Está de acuerdo? Se lo llevo, no tengo problema, ¿eh? Yo le digo ese horario porque voy a caminar a esa hora. No, está bien, si quiere me acerco hasta su casa para que no tenga que ir usted. No, pero digo, no porque el viernes viene una señorita que limpia y hace las cosas, es un quilombo en mi casa, y tiene que venir un carpintero a tomar medidas, se me complica el viernes, y aparte del viernes, pero digo, no tengo problema, mándeme, yo camino en ese horario, de entre las 9 y las 10 camino, así que me manda un mensaje mañana y yo le contesto y le digo, mira, a tal hora en tal lugar y nos vemos y se lo acerco, no tengo problema, Alexis. Perfecto, no tenga miedo que no voy a ir a comer el asado. No, pero no es por eso, no, primero que el viernes no puedo hacer asado, le explico, primero por ese tipo de cosas, y porque en todo caso será el sábado o el domingo, pero básicamente porque tienen que venir el carpintero a colocar unas cosas y la señora que limpia y que vi hace las cosas y ese tipo de cosas, entonces yo prefiero ese día, huir yo mismo a mi casa, ¿no? Pero me manda un mensaje por WhatsApp y yo le digo el viernes cuando salgo a caminar, le digo, mira, 9:15, 9:10, 9:30 estoy en tal lugar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Perfecto. Ni le voy a cobrar el café, lo pago yo, no se haga problema. Lo puedo invitar también, no es por eso. Ale, Buenísimo. después vos lo escaneás. No sé, lo que le digo no me acuerdo, creo que es al 400 o al 500 de Arieta. Seguro que es eso. Hay uno solo, así que no hay 50. Ale. Bien. ¿Sí? Al 500 tiene que ser. Es al 500, le voy a explicar por qué. Por el 400 hay una estación de servicio, es en otra cuadra. Bien. Tiene que ser 500 y algo por ahí. Perfecto. Pero yo le digo, me manda un mensaje y le digo, mire, a tal hora voy a estar en tal lugar. Así que no tengo problema. Genial, gracias. Si no le molesta tan temprano, no, espero que... No, para mí, no, para nada. Ya, No, viste que hay gente que le molesta, y si no le molesta, que lo vea transpirado porque vengo de caminar de ese horario, pero digo, hago así. Me entrego el libro y me voy. Buenísimo. No, me pongo si fuese Ponte me pongo la camiseta Independiente, pero como no va a ir Ponte, voy de civil, serio y sobrio. Buenísimo, gracias. Bueno, sí, después compartíselo, mejor, ponerlo en el Classroom si después lo podés escanear. Perfecto. Que te están pidiendo ahí las chicas. ¿Algo más, jóvenes? La cara de Santini de derrota, de que lo acaban de cagar a piñas. ¿Qué pasa? ¿Lo echaron de su casa, Santini? Bueno, un poco sí, pero... sí, eso realmente sí. Pero aparte no, fue un día complicado. Se le nota en la cara. Pregunto, jóvenes. No, el tema de
¿qué tipo de políticas? La pregunta que dice, ¿qué elementos destacarías de la política europea que llevaron a la Segunda Guerra Mundial? Recuerdo algunas cosas que dijo, obviamente que voy a agarrar el texto, pero si por ahí podría... nada, alguna duda tengo sobre eso. No sé. A ver, yo en esa pregunta lo que me refiero es, o sea, la Primera Guerra termina tomando un montón de medidas que permitían a Europa controlar cualquier tipo de delirio o devenir guerrerista de parte de Alemania. Está claro lo que estoy diciendo, o sea, le limitan la posibilidad de armamento, le limitan la cantidad de las tropas que puede convocar en su ejército, no pueden tener más de 100.000 soldados. Hay un momento en el cual ese tipo de limitaciones que le había puesto el Tratado de Versalles se empiezan a suavizar tanto que permiten que Alemania empiece a producir armas, que Alemania pueda tener una fuerza armada mucho más importante. Y después le permiten determinado tipo de cuestiones, o sea, retomar el Sarre, por ejemplo, en algún momento. Ir primero sobre Austria, no hacen nada. Europa se queda muda cuando Alemania invade Austria, diciendo, bueno, no, lo que pasa es que le pidieron. Después invaden los Sudetes y la República Checa. O sea, hay una sucesión de hechos que va habilitando permanentemente a que... Te doy un ejemplo. ¿Vos creés que el ejército alemán se podría haber rearmado sin la provisión de motores durante muchos años de parte de la Ford y de otras empresas norteamericanas o inglesas? O sea, existía un supuesto impedimento para que Alemania compre determinado tipo de pertrechos que después se los fueron permitiendo. Entonces, mirás las películas de Dunkerque y La Hora Más Oscura, que son las dos que hablan de Churchill en ese momento, vos te das cuenta que hay como que Churchill le dice, loco, están permitiendo que hagan lo que sea a estos tipos. No estoy defendiéndolo a Churchill, estoy sosteniendo como hasta en una película se puede ver eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Chamberlain, el otro que no me acuerdo ahora si era Halifax o uno de esos, pero me parece, Chamberlain seguro, y me parece que es Halifax, le tienen una... le permiten al nazismo en el poder hacer un montón de cuestiones. A ver, doy un ejemplo. ¿Vos te crees en serio que Europa no podría haber evitado determinado tipo de excesos de parte, medidas que toman en contra de los judíos en Alemania? No es que era algo imprevisto lo que termina pasando. O sea, se hacen los boludos. Es otro. Entonces, me parece que vienen por ahí, pero hay una sucesión de hechos que van a habilitar este tipo de cuestiones. Y en general, el ejemplo más claro, o sea, votan, mejor dicho, hacen un acuerdo en el año 36 de no intervención en España, y cuando bombardean Guernica nadie dice nada. Vos te pensás que el cuadro de Picasso no se conoce rápidamente o no se sabe lo que sucedió en Guernica. Insisto, hay un acuerdo de no intervención de las potencias europeas, que ahora no me acuerdo cómo, pero es una reunión que hubo entre todas las potencias europeas, a la cual se invita a Alemania y discuten no intervenir. En España intervienen y nadie toma ninguna medida. Te estoy dando cronología extendida, o sea, no es que fue un solo hecho. Puedo decir, bueno, un hecho es sorpresivo, dos hechos, bueno, pero ya te estoy hablando. Sarre, España, Austria, Sudetes y el resto de Checoslovaquia. Pasa que yo sé que ahí con Austria lo tenían medio, estaba bajo la lupa cuando hizo la ley de aduana unificada, enseguida saltaron y tuvieron que volver para atrás. Bueno, con la cláusula de nación favorita en Versalles también lo estaban
pero estoy hablando en el 37, en el 38, cuando Sí, sí. hay un partido de oposición, pide la intervención alemana, el primer ministro se niega e invaden igual, ante el pedido de un partido de la oposición. Esto es muy parecido a Guaidó, doy un ejemplo para que se entiendan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es lo que hicieron. Perdón, nosotros estamos hablando, por lo menos para mí, digo, fue claro que en Bolivia en el 19 hubo un golpe de Estado, y que el golpe de Estado fue alentado, entre otros, por los pedidos que hacen los opositores diciendo hubo fraude, y los organismos internacionales actuaron en connivencia con eso. Uso eso como ejemplo para que se entienda, Santini. ¿Me entiende lo que estoy diciendo o no? Digo, después no te puedes hacer el boludo, decir, no, che, la verdad que no me di cuenta de lo que iba a pasar. Me parece que hubo un montón de momentos en los cuales las potencias europeas, sobre todo Inglaterra y Francia, podrían haber frenado Estados Unidos mismo. Digo, el tema es que el embajador norteamericano, que durante varios años fue el padre de Kennedy, el chabón mira con mucha simpatía, yo creo que lo expliqué un par de veces, de dónde viene la simpatía que tenían con el nazismo, que todos creían que el nazismo iba a ser el ariete que ellos necesitaban para destruir o acabar o derrotar a el ogro estalinista. Entonces, en función de, digo, porque nosotros pensamos a veces que como que la Guerra Fría nació en reposo. La Guerra Fría no nace en reposo. O sea, tiene una larguísima génesis, a esto voy. ¿Le aclaré un poco, Santini? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no tenemos preguntas, nos vemos el miércoles próximo. Yo le acerco... ¿Qué? No, nada. Avíseme mañana, páseme un contacto, así yo le mando un mensaje cuando el viernes voy a caminar y le llevo el libro a Alexis, no tengo problema. Escribilo acá, Alex, y todos tenemos tu teléfono. ¿Qué? Ah, mi teléfono, sí, claro. Claro, que lo escribas acá, que igual lo tenemos todos, no pasa nada. No, me manda un mensaje. Si usted creo que me mandó alguna vez un mensaje, ¿o no, Ferrari? Sí, me acuerdo que me dijo que si llegaba a pasar su número me iba a despellejar vivo y colgarme en la plaza de Cataluña o algo por el estilo. No, en Cataluña no, porque no me simpatizan los catalanes, casualmente. Para nada. Pero... mándeme un mensaje, bueno, yo lo acabo de ver, para que lo copie, porque no lo... no tengo problema, yo le mando un mensaje y le digo, sí. Bueno, jóvenes, si no tienen dudas, nos vemos el miércoles próximo con los parciales, espero que entregados. Y quedamos así. ¿Está? Genial. Gracias, Perfecto. Profe. Chau, chau. Nos vemos. Chicos. Chao, profe. Chao.